Después de 14 semanas en el capítulo 1, podemos por fin avanzar al capítulo 2. Algunos comentaristas han dicho que el capítulo 2 y el capítulo 3 terminan siendo como un paréntesis en la carta, sobre todo por el lenguaje que trae Pablo en el capítulo 1. De hecho, si te das cuenta, hay un cambio bastante drástico precisamente de su lenguaje. Porque ¿te acuerdas cómo termina el capítulo 1? Pablo entregando a Satanás, a un par de personas. ¿Y cómo inicia el capítulo 2? Oren por todos los hombres. ¿Ah? Como para decirle a Pablo, ¿qué hay que hacer? Dice, orar por todos. ¿Y qué acabas de hacer? ¿Verdad? Y de ahí el título del sermón, que de hecho vamos a caminar por este título un par de semanas, tratando de responder si todos son todos. Quizás no te diste cuenta, pero en esta sección se repite muchas veces la palabra todos. Entonces quiero responder esa pregunta, pero a lo largo de varios sermones. Y es que la conexión que podemos encontrar aquí es la siguiente. Si los falsos maestros quieren destruir a la iglesia debe con mayor razón tener sus propósitos bien claros. Si los falsos maestros quieren desviarnos de la sana doctrina, con mayor razón, la iglesia de Cristo debe de entender su llamado. Por lo tanto, Pablo va a pasar a decirle a la iglesia, ya nos dijo, cuídense de los falsos maestros, pero ahora va a dar instrucciones de cosas que como iglesia no debemos dejar de hacer. El comentarista Gordon Fee dice que los capítulos 2 y 3 se consideran un antiguo manual de eclesiología, es decir, de instrucción para la iglesia, escrito con el enfoque para que una iglesia esté organizada. De entrada al capítulo 2, se ven tres cosas en todo el capítulo 2. Instrucciones para orar, instrucciones para los hombres e instrucciones para las mujeres. Y ahí nos vamos a meter en algunos problemas, pero todo a su tiempo. Ahorita no. Es de hecho al final de este capítulo donde muchas veces la iglesia se ha dividido con respecto a ese tema en específico. Por lo pronto, esta mañana quiero nada más enfocarme en los primeros dos versículos, el 1 y el 2, y voy a hacerlo bajo tres encabezados. En primer lugar, quiero que veamos el imperativo que Pablo está poniendo. En segundo lugar, quiero que veamos el objetivo de este imperativo. Y por último, quiero que veamos el propósito de este imperativo. Empecemos conociendo el imperativo. Mira cómo inicia el versículo 1. Exhorto, pues, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, peticiones, ¿y qué más? La NTV inicia diciendo, te ruego. Y es que miren, mis hermanos, parece ser que a Pablo le interesa esto. Mira, de hecho la NTV como dice, en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos, ¿no? Ahora, aquí vuelvo a repetir, Pablo parece ser que literalmente está llamándonos la atención a cada uno de nosotros en el sentido de que tengamos en clara nuestras prioridades. Y cuando Pablo empieza aquí a decir es en primer lugar o ante todo, es como cuando tú quizás le estás dando instrucciones a una persona y le dices, mira, quiero que hagas esto, que hagas esto, que hagas esto, que hagas esto, pero por favor no te olvides de esto, ¿verdad? ¿Y de qué nos olvidamos? Justamente de eso, ¿no? ¿Verdad? Entonces, Pablo
establece después de todo un primer capítulo para decir, Timoteo, te escribo para decirte que ten cuidado de los falsos maestros, pero mientras tienes cuidado de los falsos maestros, necesito que entiendas que hay una prioridad en tu vida y sobre todo quiero que sepan que como iglesia tienen una prioridad. Ante cualquier cosa, ante todo, en primer lugar, y luego el lenguaje de Pablo, aquí dice te ruego, en la Biblia de las Américas dice te exhorto, en el sentido de que Pablo tiene toda la autoridad para no rogar. No sé si me explico. Pablo tiene toda la autoridad para no rogar. Él tiene toda la autoridad para mandar. Como un papá con su hijo, ¿verdad? Imagínate que el papá le esté rogando al hijo que obedezca. ¿Se ve bien eso? Te ruego, por favor, lava los trastes. ¿Se ve bien eso? Pero eso hacemos algunos, ¿verdad? Le rogamos a nuestros hijos que obedezcan. Pablo, vuelvo a repetir, Pablo tiene la autoridad para mandar como un padre con su hijo. Y si al hijo le dan la orden, ¿qué tendría que hacer el hijo? Obedecer. Entonces, el lenguaje que Pablo está poniendo acá es, por eso mi primer encabezado es un imperativo, porque los imperativos en la Biblia son mandamientos. Y como diría un comentarista, este aparente ruego que viene de Pablo, al final ¿de quién viene? De Dios. Entonces, ¿el mandamiento es de Pablo o de Dios? En últimas instancias es de Dios. Y entonces estamos frente a un mandamiento que es para nosotros. ¿Y qué se nos está mandando que hagamos? Que oremos. Ya como cristianos, mis hermanos, esto debería ser. Vaya, yo a veces, les voy a decir algo, yo a veces tengo conflicto, entro yo con conflicto, en pedirle a los cristianos que lean su Biblia y que oren. La verdad. ¿Y por qué digo que entro yo en conflicto? Porque se supone que por inercia el cristiano debería, por lo menos, leer su Biblia y orar. Ahora, cuando veo estas palabras digo, bueno, por lo menos Pablo también tenía que volver a decirle a la iglesia, les ruego, les exhorto. Imagínense a Pablo con este lenguaje, iglesia, por favor, oren. Este es Pablo aquí hablando. Este es el lenguaje de un lenguaje de rogando, de pidiendo o de exhortando, en el sentido de que claramente esta iglesia no debe de perder las prioridades. Sí, hay falsos maestros y los vamos a combatir predicando la sana doctrina, pero hay otra cosa que no debemos de olvidar de hacer y es orar. Y curiosamente Pablo usa 4 palabras que parecen sinónimas y de cierta manera hasta vuelve como a sonar repetitivo, pero Pablo no va a malgastar la tinta de su carta. Mira lo que dice: que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias. 4 cosas que en resumidas cuentas, ¿en cómo la podríamos resumir? Orar. Pero vuelvo a repetir, Pablo no va a malgastar la tinta para poner estas palabras, tiene un propósito. De hecho, la palabra plegarias se traduce también como súplicas. Hendrickson en su comentario dice, estas plegarias o estas súplicas se refieren a peticiones por el cumplimiento de algunas necesidades específicas.
como por ejemplo lo que acabamos de hacer. Yo les pedí que oráramos por necesidades específicas, por la salud de o por esta situación en específica. Pablo está diciendo entonces que como iglesia, porque aquí es un instructivo para Timoteo, para que se aplique a la iglesia, como iglesia deberíamos de tener momentos de oración en el sentido de tener plegarias, súplicas, entendiéndolas como peticiones específicas. Pero ¿cómo voy a tener peticiones específicas si no me interesa la vida de mi prójimo? O sea, es como si yo les dijera, hermanos, vamos a orar por la iglesia. Amén. Señor, te pido por tu iglesia. Imagínate, vamos a poner aquí nada más un escenario. Que Dios te preguntara, ¿qué quieres que haga en la iglesia? O que empezáramos a decir, te pido por el hermano tal. Y que el Señor te dijera, ¿y qué quieres que yo haga con el hermano? Para poder cumplir lo que Pablo se nos está pidiendo acá, que son peticiones específicas, súplicas por personas específicas, confiando en que Dios va a obrar en esa situación específica, ¿qué tengo que hacer yo? Conocer la situación específica. Y esto implica un involucramiento en el sentido de que tú puedas acercarte, y esto es para la iglesia local. Esto implica que tú podrías o tendrías que acercarte a alguien y decir, hermano, hermana, ¿en qué puedo orar por ti? Es triste decirlo, pero a veces ni nuestros nombres no sabemos. Y como no me sé sus nombres, ¿cómo le digo? Hermano, Dios te bendiga. Y entonces cuando estamos orando al Señor, Señor, te pido por la hermana. Y la vieja confiable, ¿no? Tú las conoces, Señor. Tú sabes lo que ellas necesitan. Y que si Dios nos dijera, ¿y tú cuándo te vas a enterar? Si yo quiero obrar para bendición a través de ti, pero ni en su nombre le has preguntado. Qué triste, hermanos. Pero muchas veces a ese nivel de desconexión estamos. Ni se diga que fuéramos una iglesia de 1,000, 2,000 gentes. Somos una iglesia el tamaño que tú quieras ponerle. Pero poder decir, esta semana quiero orar por ti. ¿En qué puedo orar por ti? Y hacerlo. De tal manera que tal vez la otra semana poder decir, hermano, esta semana estuve orando por ti. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué ha hecho Dios? Y tal vez la persona te diga, no ha respondido. ¿Te parece si el domingo ayunamos juntos por eso? O si tal vez te diga, ya respondió, me dijo que no. Gloria a Dios. Por lo menos ya te respondió. Hermanos, Pablo está diciendo que la iglesia debe de tener su momento de oraciones, de súplicas, entendiendo que las súplicas tienen que tener peticiones específicas. Y vuelvo a repetir, para yo tener las peticiones específicas debo de conocer. Qué fácil es poder decir, no vino el hermano, no vino la hermana. Le preguntaste por qué. Tal vez te va a decir, me quedé dormido. Bueno, voy a orar para que el Señor te quite el sueño unas 2 noches. No. Segundo, oraciones. En este caso, vuelvo a repetir, Pablo no está haciendo un elemento repetitivo porque si todo significara lo mismo, Pablo hubiera escrito solo una palabra. Pero aquí la palabra oraciones
No se trata nuevamente de oraciones privadas, sino de oraciones que tenemos que hacer en el culto. Y estas oraciones que se mencionan acá tienen, a diferencia de las primeras, un carácter más general. Como por ejemplo lo que hacemos en cada culto cuando oramos por la familia perseguida. Aquí entran las peticiones de carácter general. Por ejemplo, cuando decimos, Señor, te pedimos que como iglesia podamos tener sabiduría ante los proyectos que vienen. Que como iglesia podamos ser motivados a evangelizar en la semana. Las peticiones se vuelven más generales, pero estamos orando por peticiones. Y nuevamente, aquí entra el hecho de yo involucrarme también, porque no es posible que yo pida algo para la iglesia que tal vez la iglesia ni siquiera está en ese tenor, por así decirlo. O sea, yo no puedo llegar y decir, Señor, te pedimos que por favor este año nos ayudes a comprar un autobús. Y yo voy a decir, ¿para qué autobús? No, ¿qué es lo que Dios está haciendo en la iglesia para entonces yo pedir sobre lo que Dios está haciendo en la iglesia? Y Señor, ayúdanos como iglesia a alinearnos a tu voluntad para poder cumplir tus propósitos. Entonces Pablo habla de oraciones en un sentido general. Luego tenemos en tercer lugar peticiones. Me gusta cómo la NTV traduce esta palabra, porque la NTV traduce intercesión. Pídele a Dios que les ayude y dice intercede. Y me gusta la palabra intercesión porque justamente muchas veces es lo que menos hacemos. ¿Puedes poner tantito Romanos 8:27, por favor? En la Biblia de las Américas. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él, ¿quién es Él? El Espíritu, ¿verdad? ¿Qué hace el Espíritu? Entonces, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo por ti bajo este versículo? Romanos 8:34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué? ¿Qué está haciendo Jesucristo por nosotros hoy? Intercediendo. Hebreos 7:25. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente, ¿qué? Usted está hablando de Cristo. Entonces, mira lo hermoso aquí, que cuando tú y yo intercedemos por alguien, vaya, estamos siguiendo el ejemplo ni más ni menos que del Espíritu Santo y de Cristo. Cuando tú y yo intercedemos, estamos pareciéndonos al Espíritu Santo. Estamos pareciéndonos más a Cristo. Pero como he dicho, muchas veces la oración de intercesión es la que menos hacemos, porque analiza por un momento el contenido de tu oración. Muchas ocasiones el contenido de nuestras oraciones no son otra cosa que el reflejo de nuestro egocentrismo. Solo buscamos para nuestro bien. Señor, ayúdame, bendíceme, sáname, prospérame, dame, y si te sobra un poquito, también dámelo. Ahora, la intercesión no significa que tus peticiones sean minimizadas, no, hermanos. La intercesión no es otra cosa que traer tus peticiones al trono de la gracia, pedírselas al Señor, dejárselas en el trono de la gracia y, como dijimos al principio, ahora sí, venir y decirle a alguien, ¿puedo orar por ti? Quiero orar por ti. Oye, pero también tú tienes peticiones, sí.
No te estoy diciendo que voy a orar por ti porque yo no tenga peticiones. Tengo más que tú. Solo que las mías ya las dejé en el trono de la gracia. Ya están en las manos de Dios. Y a su tiempo Él va a responder. ¿Qué va a responder? Solo Él sabe. Pero quiero orar por ti. Pablo está llamando a dar un paso, vaya, como decía hace ratos cuando se hablaba de amor al prójimo. Somos llamados a amar al prójimo y una forma de poder mostrar el amor al prójimo es, vaya, orando. Estar orando por alguien. Y la verdad, aquí yo les abro un poco mi corazón porque que Dios nos ayude a ser intercesores. Es más, algo que yo he pedido al Señor que nos ayude como iglesia, tener un grupo de intercesión. Que constantemente esté orando por peticiones. Pero qué difícil, hermanos. Si hacemos un grupo de intercesión, ¿te sumas? Conste. Algo que me empiecen a decir, no, pues ese día no puedo. Por último, mira el último punto que pone Pablo. Y acciones. Ahora, pero este acciones de gracias tiene un detalle. Porque a mí me hubiera encantado que el acciones de gracias, terminando la palabra gracias, apareciera una coma. Me hubiera ahorrado de un montón de problemas para interpretar aquí. Pero no la trae la coma. La frase sigue. Y entonces dice, y acciones de gracias por todos los hombres. La pregunta es, ¿cómo cumplo esto? La primera ya la entendimos, ¿verdad? Plegarias, peticiones específicas, ¿verdad? Oraciones, peticiones generales. ¿Vamos bien? Luego, intercesión, orar por otros, unos por otros, ¿no? Como también hemos hecho por la iglesia perseguida. Pero aquí en las acciones de gracias, la pregunta es, ¿cómo agradecemos? Porque Pablo está instruyendo que agradezcamos por todos los hombres. Es más, mira el verso 2, ahí mismo. Por los reyes, por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada en toda piedad y dignidad. Entonces, por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en autoridad. Aquí la pregunta que surge es, ¿quiénes son todos? Y en el verso 1 me dirías, pues todos los hombres. ¿Pero quiénes son todos los hombres? Y esto me lleva a mi segundo encabezado. El objetivo del imperativo. ¿Cuál es el imperativo? ¿Cuál es el mandamiento? Oren. ¿Por quién debemos de orar? ¿Es el objetivo? Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad. Nuevamente, la pregunta aquí es, si queremos obedecer al mandamiento, debemos de saber quiénes son todos los hombres. ¿Será que son todos y cada uno de la raza humana? Porque la NTV dice, ¿puedes tantito ponerlo en la NTV? Que ores por todos los seres humanos. ¿Cuántos seres humanos hay? Señor, tú lo sabes. ¿Qué nos está pidiendo Pablo acá? ¿O será que son todos los mencionados en el versículo nada más? Y si es por toda la humanidad, o por solo los mencionados ahí, reyes, autoridades, ¿cómo sería mi oración? Porque dice acción de gracias. Señor, gracias por, como decía aquel, por todos los meseros del mundo. Por todos los seres humanos del mundo, Señor, gracias. Aún por ese vecino que le sube música a todo volumen el sábado en la noche. ¿Cómo? Y si es solo por los reyes, autoridades, Señor, gracias por las autoridades que tenemos. No voté por ellos, pero
Gracias. ¿Cómo entender esto? No es fácil. De hecho, es aquí donde hay un elemento de división de opiniones. Por ejemplo, Samuel Pérez Milos dice que todos los hombres en este versículo es todos los hombres. Aquí él dice, todos son todos. Y él dice que lo que Pablo está tratando de decir es que debemos de agradecer por la vida de toda la humanidad en el sentido de pedirle a Dios que toda la humanidad sea salva. El mismo Samuel Pérez Milos agrega en su comentario, porque luego tenemos un tema en el versículo 4. Mira el verso 4 tantito. Puedes ponerlo en la Biblia de las Américas, miren. El cual quiere que, nuevamente, y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Quién quiere que todos los hombres sean salvos? Está en el verso 3. ¿Puedes poner el 3? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es bueno y agradable? Que oremos, ¿verdad? Por todos los hombres. ¿Qué quiere Dios? Entonces, ¿todos son todos? ¿Quiere Dios que toda la humanidad sea salva? Samuel Pérez Milos dice, sí. Pero aquí nos enfrentamos a un detalle. Entonces, si la humanidad no es salva, Dios en la cruz, como dice Samuel Pérez Milos, lo único que nos ofrece es una salvación potencialmente posible para todos, no completa. Entonces, Dios ofrece la salvación para todo el mundo, dice Samuel Pérez Milos. La iglesia que ya es salva debe de orar por todos para que estos todos que no son salvos vean a la cruz y sean salvos. Eso es lo que está diciendo Samuel Pérez Milos. Y justamente en este versículo las opiniones se dividen. Yo, Jorge, en lo personal no estoy de acuerdo en lo que Samuel Pérez Milos dice. No le encuentro, si quiero reconectar otras cosas, porque recordemos, no solamente cuando tratamos un tema como estos, no debemos solamente ver esto, sino debemos de ver un panorama de toda la Escritura. Pero no se preocupen, lo vamos a ver la otra semana, ¿vale? No tengo tiempo hoy para ver esto, porque el verso 3 y 4 es donde tenemos estas cosas. Hoy lo que quiero que veamos es, nuevamente, ¿por quién tenemos que dar gracias? Y la pregunta es, ¿cómo dar gracias por todos los hombres? Hendrickson dice, un comentarista, que cuando vemos el versículo 1 y 2, lo que Pablo está instruyendo no es, porque aquí, ojo, ¿cómo lo explico? Cuando tratamos un texto bíblico, un error que cometemos muchos es agarrar el texto, sacarlo, llevarlo para otro lado y hacer con ese texto lo que querramos. Como por ejemplo el verso 4. ¿Qué dice el verso 4? ¿Qué quiere Dios? Entonces, ese versículo, si yo lo saco de aquí y lo voy a poner en otro lado, entonces, como alguien decía, aquí vemos el corazón de Dios, decía alguien. ¿Qué hay en el corazón de Dios? ¿Qué deseo tiene Dios? ¿Le vamos a echar la mano a Dios? Hermanos, qué mala onda. ¿No le vamos a echar la mano a Dios?
Le ayudemos. Pobrecito, miren lo que él quiere. Ok. Pero esto es importante porque no podemos hacer eso. Eso es un error hermenéutico. Y muchas veces nuestros errores hermenéuticos terminan generando doctrinas erradas. Aquí necesitamos, por eso leí los primeros 8 versículos, porque aquí necesitamos agarrar lo que se dice en hermenéutica, y quienes llevaron el curso se le llama unidad de pensamiento. Cuando Pablo empieza a hablar y sigue su pensamiento, necesitamos agarrar esto completo. Y nuevamente, mira cómo empieza el versículo 1. Exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad. ¿Cuál es el punto aquí que vemos? Si todos los hombres son todos en la humanidad, ¿por qué luego clasifica reyes y autoridad? ¿Entonces ellos no son hombres? Y Pablo no, entonces tendría que brincar de el género humano, todos los hombres, a luego clasificarlos en un sentido de puestos políticos. No sé si me explico. Me gustaría tener mi pizarrón aquí para... Pero no, quiero que lo vean. Todos los hombres, reyes y todos en autoridad, en una misma frase. Si pensamos que son todos los seres humanos, tendríamos que ver cómo Pablo luego, ¿por qué los reyes y los de autoridad no están entre los seres humanos? Y si están, ¿por qué entonces no dice, pidamos por los panaderos? ¿A poco Pablo se está olvidando de los panaderos? ¿Por qué Pablo está usando esta forma de lenguaje que es curioso? Miren, para los lectores originales, lo entendieron. Ellos entendieron que se les estaba pidiendo. Hendrickson dice, Pablo introduce el elemento de reyes y de autoridades en un momento donde la iglesia estaba en una situación complicada. Y justamente Pablo va a introducir una instrucción, dice él, sobre la relación de iglesia con el Estado. Déjame leerte este comentario. Dice, es probable que el apóstol Pablo esté pensando en primer lugar en que la iglesia debe de orar constantemente por los que gobiernan los estados, pero no solo por ellos, sino por todos los que están en la esfera de autoridad. No importa quiénes estén en la esfera de autoridad. Simple y sencillamente, la iglesia tiene que entender que su llamado es orar por ellos. Ahora, lo digo con respeto, si tú eres arminianista, encontrarás en el verso 4 un texto que te va a casar y lo vas a abrazar a 2 manos. Y está bien, está bien. No creo que sea el cómo fundamentes una doctrina, pero estamos ante un versículo donde Pablo agarra el mismo hilo de pensamiento para dar una instrucción a la iglesia. Y ya sea que tu postura hacia este versículo sea arminiana o sea calvinista, no pierdas el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Orar. Porque si yo me empiezo a discutir entre, es que todos los hombres es toda la humanidad y la salvación no depende de Dios, Dios solo hizo la salvación potencialmente posible, pero depende del ser humano, y el ser humano es el que decide si se salva o no, Dios no. Ok, está bien, pero por favor ora. Y tal vez tú dices, no, yo no creo eso. Yo creo en la expiación limitada, en la elección soberana. Excelente, está bien, pero por favor, ora.
Ninguna de las posturas teológicas deberían llevarnos a no orar. Porque ahí, aunque estés en la mejor postura teológica o en la correcta, no entendiste el mandamiento de Dios. No sé si me explico. Yo puedo traer mi postura aquí al púlpito, pero el punto no es la postura. Pablo no está poniendo una postura aquí de, mira, vamos a ir por los arminianos, vamos a ir por los calvinistas. No, el punto central es que la iglesia del Señor, sea pentecostés, sea nazarena, sea bautista, sea reformada, sea presbiteriana, la iglesia del Señor tiene un mandamiento y es orar. Y muchas veces en andarnos peleando en las doctrinas, ¿sabes qué hemos dejado de hacer? Orar. Ese es el problema. Es más, vuelvo a repetir, aún esta mañana pueden haber posturas diferentes. Hay quienes digan, yo creo que todos los hombres son todos los hombres, porque el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. Y si se van al infierno, ya no se cumplió el deseo de Dios. Bueno, no sé cómo lo explico, pero lo voy a explicar. Ok, está bien. Y si eres calvinista, está bien. El punto, por favor, iglesia, es que en estos debates no nos perdamos. Porque el problema es, ok, tu postura es la correcta, pero qué triste es tener una postura teológica correcta y estar en desobediencia con Dios. Que como tengo la postura correcta, ya no oro. Pues mira, yo preferiría que tuvieras una postura incorrecta, teológicamente hablando, pero que seamos hombres y mujeres de oración. Porque este es el punto aquí. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está pidiendo? Que oremos por todos los hombres, por los reyes, por los que están en autoridad. No importa quién esté en el poder. Es más, y aplicando un poquito para nosotros, no importa por quién votaste. En este imperativo tus ideales políticos quedan a un lado. La iglesia de Cristo no debe de tener un color de un partido político. El llamado de la iglesia de Cristo es orar por la gente que está en el gobierno. Ellos son el objetivo que Pablo está poniendo acá. El Espíritu Santo le está ordenando a la iglesia por medio de Pablo que nos acordemos de los presidentes, gobernadores, diputados y de toda la gente que está en autoridad. ¿Y sabes quién más está en autoridad? Tu jefe en la oficina. Pero es que él no está en el gobierno, pero está ahí dice, y por todos los que están en autoridad. Pero me cae mal, dice. Pablo no está diciendo, bueno, me hubieras dicho que te caía mal, lo pongo ahí. Si te cae mal, no ores. ¿Ves cómo nos podemos perder en doctrinas ahí que ni nos vamos a poner de acuerdo? Y entre que estamos peleando acá, ¿quién está orando por esa gente? No, es que en el griego dice, lo que diga en el griego, ponte a orar. ¿Sabes qué es más fácil? Y ahí no ocupo griego. Lo que es más fácil es criticarlos. Tampoco se trata de andarlos alabando. Tampoco se trata de empezar a agarrar pleito entre familia porque tú no votaste por mi candidato. Eso hermano, o a nivel iglesia. Hermanos, nuestro trabajo es orar por ellos. Y número 3, ¿qué pedimos? ¿Que Dios trate con ellos? ¿Qué pedimos? Ahí está. ¿Para qué? Acuérdense, conector de propósito, lo vimos el miércoles. Vengan el miércoles, hermanos. ¿Para qué? Pedimos, dice,
Les ruego, iglesia, oren por ellos. ¿Para qué? Ahí está el propósito. ¿Para qué? La NTV dice, para que podamos tener una vida pacífica, tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. A ver, te pregunto algo. ¿No te suena algo egoísta esta petición? ¿No suena como oremos por ellos para que nosotros estemos bien? Miren lo que dice. Oremos por los reyes y por los que están en autoridad. ¿Para qué? ¿Para que sean salvos? ¿Debemos de orar por su salvación? Ahí está, hermanos. ¿Debemos de orar por su salvación según este mandamiento? ¿Qué debemos de pedir a Dios cuando pidamos por las autoridades? Que tengamos como iglesia, ¿qué? Que estemos tranquilos, que estemos en calma, que estemos en paz. Nuevamente, ¿y su salvación fue? No quiere Dios que sean salvos, pero luego no oremos por ellos por su salvación, sino para que nosotros, la iglesia, que tengamos. ¿No te suena algo egoísta esto? Esto es como aquel que te dice, voy a poner un ejemplo. No, ya rato va a decir, ay, lo dijo por mí. Bueno, imagínate que alguien le dijera, o alguien me dijera a mí, pastor, estoy haciendo un negocio, ore por favor que salga bien ese negocio, y si sale bien ese negocio, pastor, yo le voy a regalar esto. ¿Qué le diría yo? 40 días de ayuno y oración. Puede ser que el motor de mi oración se haya contaminado, ¿verdad? Porque entonces voy a orar para que te vaya bien en el negocio, porque ya dijiste que. ¿Ah? Por eso, hermanos, cuando prometamos algo, es más, Eclesiastés dice que mejor es no prometer y cumplir. Pero ese es otro tema. El punto aquí, quiero que veas este versículo. ¿Por qué debemos de pedir por ellos? Para que a la iglesia, ¿qué? Le vaya bien. Siendo sinceros, ¿no te parece un poco egoísta lo que acabo de ponerte el ejemplo? Entonces, ¿nos interesa la salvación de ellos, sí o no? ¿Debería, hermanos? ¿Cómo no? Debería interesarnos que más gente se salve. Pero Pablo no me está diciendo que ore por su salvación. Ahora, ojo aquí. Vamos a complicar esto un poquito más. ¿Qué pasa? Como por ejemplo lo que sucedió hace algunos meses en nuestro gobierno, o en nuestro estado, perdón. No había paz, no había tranquilidad. ¿Será porque no orábamos por nuestros gobernantes? ¿Qué dice ahí? Oremos por ellos, ¿para qué? Entonces en el estado no había una vida pacífica. ¿Ah? En el culto queríamos venir. Es que hubo balacera por Palenque. Ya no quiero venir al culto aquí. Entonces la iglesia no está orando. O te la pongo más difícil. ¿Qué en los lugares donde el cristianismo es ilegal? ¿La iglesia no está orando por sus autoridades? Cuando se ha dado la persecución y el asesinato de miles de cristianos a manos de gobernantes, ¿es porque esa iglesia no oró? ¿Significa que si nosotros acá tenemos paz, somos mejores que otros países o otra parte de la iglesia que está en lugares donde hay persecución? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo entendemos esto? ¿Está Pablo fomentando una vida fácil y tranquila para la iglesia?
Oremos por ellos para que tengamos una vida pacífica, tranquila. Aquí está el asunto. Pablo no está fomentando la vida fácil y tampoco esta es una petición egoísta. Nuevamente, mira el verso 4. ¿Qué dice el 4? El lenguaje está ahí. No podemos cambiarlo. El lenguaje está ahí. Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Ok, entonces, miren cómo Pablo lo está conectando aquí. La idea es esta. Oremos por los gobernantes para que tengamos paz y tranquilidad. Y cuando tengamos paz y tranquilidad, la iglesia sí o sí debe obedecer a Dios para poder llevar el evangelio a estas personas. Pablo no está diciendo, pidan por ellos para que tengan una vida tranquila y no hagan nada. No, Pablo está diciendo, pidan por ellos para que tengan una vida tranquila y entonces la iglesia debe de predicarles el evangelio a ellos. ¿Sabes qué ha usado Dios para levantar y despertar a su iglesia? La persecución. Hechos capítulo 1, verso 8. ¿Qué dice? ¿Y me seréis? ¿Verdad? Cuando venga, ¿quién? El Espíritu Santo, ¿verdad? Ok. Capítulo 2, ¿qué pasa? Llega el Espíritu, ¿verdad? Pedro predica, 3,000 almas. Capítulo 3, curación de un cojo. Pedro predica. Capítulo 4, son metidos a la cárcel. Pedro y Juan ante el concilio. Los ponen en libertad. La iglesia ora. Todas las cosas en común. Capítulo 5, Ananías y Zafira. Siguen habiendo milagros. Nuevamente están en la cárcel. Capítulo 6, elección de los diáconos. Arrestan a Esteban. Capítulo 7, predicación y muerte de Esteban. Capítulo 8, verso 1, ¿qué dice? Y Saulo estaba en completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran... ¿Por qué? Siendo que habían milagros, conversiones en Jerusalén, por una razón, porque el mandamiento era, van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, no solo en Jerusalén. Y aquí está el asunto. Puede ser que nosotros estemos en una completa tranquilidad y no entender esa tranquilidad, y esa tranquilidad me esté llevando a la desobediencia. Mis hermanos, ¿qué nos impide compartir el evangelio hoy a nosotros? Pero muchas veces no lo hacemos. Se dice, oremos por la paz en Chiapas. Excelente petición. ¿Qué vamos a hacer cuando haya paz en Chiapas? Obedecer a Dios. Porque la obediencia a Dios no está sujeta a circunstancias. Haya paz o no haya paz, hay que evangelizar. Y si hoy estamos en un lugar donde tenemos paz, mi pregunta es, ¿por qué no estamos obedeciendo? Podemos perdernos entre si todos son todos y perdernos en el verdadero mandamiento. Los falsos maestros querían precisamente distorsionar el propósito en la congregación. Pablo escribe en este capítulo, iglesia, ora por todos, sobre todo por todos aquellos que están en autoridad, con el propósito de que cuando tengamos paz, cuando tengamos oportunidad o cuando pase lo que pase,
la iglesia siempre esté preparada para compartir el evangelio. Hoy en día vemos tantos colectivos, tantos movimientos ganando espacios en medios de comunicación, marchas, espacios públicos. Y a veces como iglesia nuestra visión se vuelve tan interna, buscando ¿qué? Nuestra comodidad. Ay, sería bueno para este año un proyecto con sillas acolchonadas, dice. Sería bueno para este año esto, sería bueno para este año aquello, sería bueno para este año. ¿Y qué estamos buscando? Nuestra comodidad. Vaya, para la otra va a ser, sería para este año poner cama mejor. Ya había algunos que les quedaría. Pero ¿sabes qué va a hacer Dios? Dios va a sacudir esas comodidades, como lo ha hecho muchas veces a un nivel personal. No sé a ti, pero a mí me encanta estar cómodo. Es más, a veces me cuesta llegar a la comodidad. Me acuesto a un lado, no, otro. Hay un punto donde dices, ya aquí ni me mueva. Cómodo ahí. Cuando Pablo habla de orar para que estemos tranquilos, una vida tranquila, no es comodidad, es para que no haya ningún pretexto para no obedecerle. Dices, es que no puedo salir a evangelizar porque en mi casa hay unos narcos. ¿Qué dice Pablo? Ora para que entonces eso se calme. ¿Y ahora sí qué? Ya puedo salir a jugar fútbol en la esquina porque ya no hay narcos. Ya puedo ir al cine porque ya no hay narcos. Ya puedo ir a las plazas porque ya no hay narcos. Ve a las plazas, ve al cine, ve al Chalarreta, pero no te olvides de obedecer compartiendo el evangelio. Porque vuelvo a repetir, y creo que a cada uno de nosotros esto está claro. Si entramos a una comodidad, Dios en su bondad y su misericordia nos va a remover tantito, buscando que doblemos nuestras rodillas y vengamos al Señor otra vez. Puede ser enfermedad, puede ser escasez económica, puede ser situaciones laborales, cualquier cosa Dios puede usar para sacarnos de la comodidad. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos qué hacer con la comodidad. Estoy bien, dices. Todo va bien. Y ahí no oramos, no ayunamos, no queremos congregarnos, no queremos servir y no queremos hacer nada. Reitero, y ojalá Dios mueva esta mañana nuestros corazones. Necesitamos levantar un grupo de intercesores. Necesitamos estar orando unos por otros. Necesitamos aprovechar los tiempos de paz para llevar el evangelio a más personas. Como diría el doctor William Barclay, la iglesia primitiva no tenía una reunión de oración. La iglesia primitiva era una reunión de oración. Necesitamos orar, iglesia. Y que Dios nos use para su gloria. ¿Te parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, creo que el mandamiento es muy claro, que oremos. Y esta mañana, Señor, eso queremos hacer. Iglesia, yo te pido que tomes unos minutos para orar por alguien. Tal vez esta mañana no vamos a orar por toda la humanidad, pero sí toma unos minutos para orar por alguien que no conoce a Cristo. Tomemos unos minutos para interceder por la salvación de alguien, para que el Señor obre en ese corazón.
Si te es posible, ora también por alguien de tu trabajo, que sea tu autoridad en el trabajo. Padre, queremos pedirte, Señor, por cada una de estas personas. Y la petición, Señor, es que por favor tú puedas obrar en los corazones. Que seamos una iglesia de oración, Señor. Que seamos una iglesia de intercesión. Que podamos también llevarnos peticiones unos de otros. Que podamos acercarnos a alguien y decirle, quiero orar por ti, ¿en qué puedo orar por ti? Señor, por favor, levanta hombres y mujeres de oración. Que no estemos esperando que venga la aflicción. Que no estemos esperando que venga la enfermedad. Que no estemos esperando que venga la situación económica difícil. Sino que en todo tiempo, en el valle de sombra y muerte, o en los pastos verdes, seamos una iglesia de oración, Señor. Mueve nuestros corazones, poder levantar un grupo de intercesores para que estemos orando unos por otros, para que podamos llevar las cargas de los demás al trono de tu gracia, Señor. Y en esa medida puedas tú usarnos para compartir el evangelio a más personas, a nuestros superiores en el trabajo, a los compañeros de trabajo. Pero también aprovechamos para pedirte por los presidentes, gobernantes, diputados, senadores. Señor, muchos de ellos están aprobando leyes que van en contra de tu palabra. Y lo hacen por ignorancia. No saben lo que están haciendo, Señor. Tal vez a nosotros nunca nos lleves a esos lugares como una cámara de senadores, de diputados, o tal vez nunca podamos tener una interacción con un gobernador, con un presidente. Pero yo creo que algunos sí, o tal vez alguien de aquí, en algún momento pueda tener unos minutos para hablar con alguien de autoridad y que, Señor, tú puedas usar a ese hermano, a esa hermana para presentar el evangelio en esos minutos. Señor, gracias por la paz que creo, Señor, has ido trayendo poco a poco a nuestro estado, pero no nos dejes caer en una confianza y no hacer nada. Ayúdanos a aprovechar, Señor, las oportunidades para evangelizar. Ayúdanos a aprovechar las oportunidades para compartir el evangelio, pero sobre todo ayúdanos a siempre estar orando por alguien, confiando que tú obrarás en cada corazón, Señor. Padre, esta mañana, Señor, nos unimos como iglesia para interceder unos por otros y pedirte, Señor, de una manera especial que uses a tu iglesia para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.